Con ustedes, Kirtop, y estos son 100 datos sobre el mundo antiguo que aún no conocías. Sustancia misteriosa en el ataúd. En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de aproximadamente 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, en el cuello de una de las mujeres se descubrió una sustancia misteriosa. Hoy en día, los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso de kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este hallazgo es importante para la verificación, para comprender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Xiao Meifu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, las levaduras y las proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran en la tumba como parte de los rituales funerarios o como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron dos tipos de queso, uno de leche de cabra y otro de leche de vaca. Investigaciones genéticas. Las investigaciones demostraron que los microorganismos en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras y su historia está estrechamente relacionada con la evolución de la cultura humana. El peinado más antiguo. Es un hallazgo sorprendente. Un peinado conservado de aproximadamente 3.300 años de antigüedad, encontrado en la cabeza de un habitante del antiguo Egipto. Las trenzas elaboradas con gran detalle impresionan por su complejidad y excelente estado de conservación. En el antiguo Egipto, los peinados tenían una gran importancia y a menudo se usaban para expresar el estatus, la edad y la posición en la sociedad. El cuidado del cabello incluía el uso de aceites y productos aromáticos, lo que también contribuía a su durabilidad. Detalles conservados. Detalles como las trenzas permiten a los científicos comprender mejor cuán importante era la apariencia para los antiguos egipcios y la habilidad que se requería para crear estos peinados. El libro de Kells. El libro de Kells es un manuscrito medieval que se encuentra en la biblioteca del Trinity College y es una de las principales atracciones de Dublín. Este manuscrito contiene los 4 evangelios en latín y tablas de cánones escritos en pergamino. El libro mide 33 por 25 centímetros. Consta de 340 páginas. Fue creada a finales del siglo VIII y principios del siglo IX, y las investigaciones han demostrado que tuvo 4 ilustradores. Una característica especial del manuscrito es que cada letra tiene su propio diseño, color y significado únicos, como si fuera un código secreto que aún está por descifrar. El libro recibió su nombre de la abadía de Kells, donde fue resguardado de los vikingos en el año 814. Se considera que el trabajo en ella comenzó aún en vida de San Columba y continuó durante 2 siglos después de su fallecimiento. Los historiadores proponen varias versiones sobre el origen de este manuscrito. Según una de ellas, fue creado en la isla de Iona y más tarde trasladado a la abadía de Kells. Otra versión dice que la escritura comenzó en Iona, pero se completó en Kells. Existe la suposición de que el manuscrito fue creado en Inglaterra o incluso en Escocia. A pesar de la variedad de teorías, el libro de Kells sigue siendo una de las obras de arte más enigmáticas y magníficas de la Edad Media. Algo inesperado en el fondo del mar. Cerca de la costa de Sicilia, los trabajadores notaron algo inusual que sobresalía del fondo marino, lo que llevó a un raro descubrimiento arqueológico. En enero de 2022, cerca de la reserva de Bendicari, a una profundidad de unos 70 metros, se encontraron los restos de un antiguo naufragio. Cuando el equipo de arqueólogos marinos se sumergió en el lugar, encontraron más de 40 ánforas romanas raras, muchas de las cuales se conservaron en su posición original, como si acabaran de ser cargadas en el barco. Estas ánforas, cuya antigüedad se estima entre 1900 y 2100 años, representan un tipo único de cerámica conocido como Richborough 527. Este tipo de ánforas con cuellos anchos, diseño en espiral y fondo puntiagudo fue encontrado por primera vez en Richborough, Inglaterra, y luego se halló en Lipari, Italia. Los científicos suponen que estas ánforas se usaban para transportar alumbre potásico, un mineral extraído en Lipari. La cueva de Gilmerton. La cueva de Gilmerton en Escocia, considerada uno de los sitios más antiguos del país,
recientemente se ha convertido en tema de debate científico. Ubicada en el suburbio de Edimburgo, Gilmerton, la cueva fue abierta al público hace apenas 20 años, pero su verdadero origen sigue generando preguntas. La cueva, compuesta por 2 pasillos y 8 habitaciones, está completamente tallada a mano en la arenisca. Alguna vez se pensó que servía como templo de los druidas y que ellos la cerraron para preservar la santidad del lugar. Sin embargo, nuevos datos ponen en duda esta versión. Algunos investigadores suponen que la cueva pudo haberse utilizado como una taberna aislada, aunque la existencia de varios de estos establecimientos en un pequeño pueblo hace que esta teoría sea poco probable. La complejidad y la calidad del trabajo en la arenisca de la cueva, así como la presencia de mesas curvas en forma de cuerno, indica un período anterior al inicio de la era campesina. Por lo tanto, se supone que la construcción de la cueva data de un período entre el año 500 a.C. y el año 500 después de Cristo, una época en la que los druidas pudieron haber habitado la región. Las investigaciones de la cueva continúan, y la parte oculta de la bahía que se ha encontrado podría revelar aún más secretos en el futuro. Los científicos no descartan que, en el futuro, la cueva de Gilmerton pueda ser reconocida como un santuario único y bien conservado de una antigua cultura. A pesar de los numerosos misterios y la falta de pruebas concretas sobre su propósito original. Mujer en la necrópolis siberiana. En el borde del Ártico se encontró un hallazgo único, la única mujer que descansa en una necrópolis masculina, enterrada en un capullo de cobre y cuero. Esta misteriosa mujer del siglo XII, que pertenecía a una civilización desconocida de cazadores y pescadores de Siberia, tenía sorprendentes vínculos con Persia. Su cuerpo fue momificado accidentalmente y se estima que tenía entre 30 y 35 años. En el rostro de la mujer se nota un tono verdoso proveniente de pedazos de una tetera de cobre, lo cual ayudó a conservarla en el permafrost. Tiene pestañas largas, una cabellera completa e impresionantes dientes. Cerca del cráneo encontraron aros de bronce para las sienes, envueltos en piel fresca, posiblemente de ciervo, y corteza de abedul con la que estaba envuelta la momia. Al igual que otros restos, los pies de la momia están orientados hacia el río Gorni Polui, lo que, según los científicos, tiene un significado religioso. La momia de cobre es el primer hallazgo de una mujer adulta en este antiguo cementerio. Se realizarán muchos análisis, incluyendo ADN por científicos rusos y surcoreanos. Cuentas de vidrio brillantes. Los arqueólogos que estudian la edad de bronce en el norte de Italia descubrieron en el antiguo asentamiento de Frotesino miles de cuentas de vidrio que tienen más de 3000 años. Estos artefactos brillantes arrojan luz sobre los inicios de la fabricación de vidrio en Europa. Un equipo de arqueólogos encontró un horno de arcilla de la edad de bronce, rodeado de herramientas y restos de objetos de vidrio, en una estructura que no tiene equivalente en Europa de esa época. Entre los hallazgos hay muchas cuentas multicolores que han conservado colores intensos, desde azul hasta rojo, de blanco a negro, con patrones en forma de espirales y manchas. Incluso después de milenios, sus colores siguen siendo brillantes, como si acabaran de salir del horno. La resistencia del color se explica por la receta única del vidrio local, creado a base de arena del río Po, lo que daba a los productos una gran durabilidad. Frotesino, que prosperó entre los años 1200 y 1100 a.C., fue un centro de producción artesanal y comercio. Además del vidrio, aquí se trabajaba el ámbar, el marfil, así como el bronce, el oro, el estaño y el hierro. Nuevas ruinas mayas. Los arqueólogos están encontrando cada vez más ruinas de la civilización maya gracias a nuevas tecnologías y satélites que ayudan a detectar estructuras ocultas bajo densos bosques. Como contó el profesor de arqueología de la Universidad Tecnológica de Texas, Brad Hawk, en una conferencia de la NASA en los últimos 10 años, los científicos han descubierto más sitios mayas que en los anteriores 100 o 150 años. La herramienta principal que ayuda en esto es la tecnología LIDAR. El LIDAR permite ver a través de la densa vegetación del bosque y detectar estructuras que antes estaban ocultas. Con esta tecnología, los arqueólogos están encontrando nuevas ruinas en los territorios del actual México, Guatemala y Belice. Uno de estos proyectos es la investigación en la parte noreste de Belice, donde un equipo de científicos estudia un área de 650 kilómetros cuadrados. En solo unos días, los científicos descubrieron 28 nuevos grandes sitios. Las tecnologías antiguas que los mayas usaban para el manejo del agua y la agricultura pueden resultar útiles incluso en nuestros días. Tim Murta, de la Universidad de Carolina del Norte en Charlotte, señaló que los mayas se adaptaron a las condiciones climáticas cambiantes, creando sistemas de terrazas y reservorios para combatir las sequías. Estos métodos antiguos pueden ser una lección importante en el contexto de los cambios climáticos actuales. Tesoros de la Atlántida bajo la Esfinge. El egiptólogo Roman Orekov, miembro de la Asociación Internacional de Egiptólogos, opinó
que es poco probable encontrar salas secretas y tesoros de la Atlántida bajo las pirámides egipcias. Él recordó que las pirámides han sido investigadas durante siglos y que si hubiera algo allí, los científicos ya lo habrían encontrado hace mucho tiempo. El tema de las salas secretas bajo las pirámides y la Esfinge en Giza surgió gracias al místico estadounidense Edgar Cayce a principios del siglo XX, y aunque en el pasado se realizaron intentos de excavación, no se encontró nada parecido. Actualmente, las autoridades egipcias prohíben este tipo de investigaciones, lo que confirma la ausencia de salas ocultas. El egiptólogo también hace hincapié en las diferencias en el concepto de tesoro entre la actualidad y el pasado. Para los antiguos egipcios, que vivían en condiciones donde la prenda principal era un taparrabos, las ideas modernas sobre los tesoros no corresponden a la realidad. Se menciona por separado la teoría del egiptólogo Farouk el-Elbaz sobre el origen natural de la gran esfinge. El experto en construcción Fyodor Vasiliev la considera lógica, señalando que el material principal de la escultura es la piedra caliza, que de por sí no es muy resistente. En su opinión, la erosión pudo haber formado solo el contorno general, y el detallado posterior fue realizado por antiguos artesanos. Sobre esto les hablé en los episodios anteriores. La invasión de brujas y vampiros. En Filipinas, en los años 50 se difundieron rumores sobre la invasión de Aswang, seres malignos del folclore filipino, similares a vampiros y brujas. Estas criaturas míticas supuestamente atacaban a las personas, lo que provocó una ola de miedo entre la población. Sin embargo, detrás de estos rumores no estaba el folclore, sino una operación cuidadosamente planeada por la CIA para reprimir a los insurgentes filipinos. Los agentes estadounidenses decidieron aprovechar las supersticiones de los habitantes locales. La CIA secuestraba a habitantes locales o insurgentes, los mataba de maneras horribles y dejaba los cuerpos a la vista para provocar pánico. Luego difundían rumores de que estos eran ataques de Aswang. Esa táctica aprovechaba los miedos y creencias de la gente, lo que llevó a una disminución del apoyo a los insurgentes entre la población local. Era una guerra psicológica cuyo objetivo era quebrar el espíritu de la gente sin recurrir a enfrentamientos abiertos. Este caso muestra cómo los mitos y el folclore pueden ser utilizados con fines políticos y militares, convirtiéndose en una poderosa herramienta de manipulación. El disco de Roswell. El disco de Roswell es un artefacto místico que, según los rumores, fue encontrado cerca de Roswell, Nuevo México, después del famoso incidente ovni de 1947. Según algunos informes, el disco es parte de los restos de un objeto volador no identificado. El disco era una placa metálica redonda de aproximadamente 3 metros de diámetro, con símbolos y marcas inusuales en la superficie que no podían atribuirse a ningún idioma terrestre conocido. El material del que estaba hecho el disco resultó ser desconocido y poseía propiedades extrañas. Algunas fuentes afirmaban que el disco fue entregado a manos de los militares y estudiado en laboratorios secretos. Quienes tuvieron la oportunidad de verlo hablaban de su posible relación con tecnología extraterrestre y de la capacidad de almacenar información que superaba a todos los análogos terrestres. Con el paso del tiempo, el disco de Roswell se convirtió en un símbolo de teorías conspirativas y misterios relacionados con los ovnis. Su existencia todavía es discutida y sigue siendo tema de debate entre científicos e investigadores de fenómenos paranormales. El disco se volvió una leyenda entre los aficionados a los ovnis, y muchos creen que está guardado en archivos gubernamentales secretos junto con otros artefactos que indicarían una intervención extraterrestre en los asuntos de la humanidad. Un hacha ritual de 4.500 años. En China, en la ciudad de Uzbekistán, los arqueólogos descubrieron un antiguo arma ritual, un hacha con grabados, que tiene 4.500 años de antigüedad. El hacha pertenece a la cultura Liangshu, una de las culturas más avanzadas de China en esa época. Esta cultura habitaba en el delta del río Yangtze, pero cuando ocurrieron inundaciones, la gente de Liangshu se vio obligada a abandonar su capital y su asentamiento. Esto llevó a su completa desaparición alrededor del año 2300 a.C. Los científicos encontraron 329 herramientas de piedra, 73 flechas de piedra y hueso y muchos otros artefactos. En China, en la ciudad de Uzbekistán, se descubrieron con grabados. En China, en la ciudad de Uzbekistán, los arqueólogos hicieron un hallazgo. En China, en la ciudad de Uzbekistán, se encontró un gran hacha en una plataforma ceremonial, y en ella hay señales de desgaste, y en ambos lados están grabadas imágenes de tigres, patrones de nubes y aves. El hacha fue encontrada en una plataforma ceremonial y tiene señales de desgaste y daños. Los científicos creen que el hacha no se usaba en combates, sino en rituales y ceremonias para simbolizar el poder. Liu Baoshan, director del Instituto Arqueológico Local en la ciudad de Uzbekistán, China, contó que los patrones en el hacha fueron hechos usando una herramienta de piedra más dura. Este es el primer hacha con grabado de tigre que se ha encontrado en esta región. Ahora nos adentraremos aún más en la historia y descubriremos qué comían nuestros antepasados hace más de 100.000 años. La primera arma biológica.
Los científicos confirmaron una historia impactante sobre un arma biológica utilizada hace 800 años en Noruega. Durante las excavaciones en las ruinas del castillo de Sversburg, los arqueólogos encontraron los restos de una persona que fue arrojada a un pozo para envenenar el agua en medio de la guerra civil medieval en Noruega. Esta historia está descrita en la crónica escandinava llamada Saga de Sverre, pero muchos historiadores dudaban de su autenticidad. Según la saga, durante el asedio de Sversburg, un grupo que apoyaba al arzobispo y era conocido como los bagleros, al no encontrar al rey Sverre Sigurdsson, decidió usar un cadáver como medio para envenenar el agua. Para confirmar esto, un equipo de científicos realizó un análisis de ADN de los restos encontrados en el fondo del pozo. Ya en 1938, los arqueólogos encontraron en el pozo los restos intactos de un hombre a una profundidad de 6 metros, pero las investigaciones posteriores se interrumpieron debido a la Segunda Guerra Mundial. No fue sino hasta 2016 que los científicos pudieron realizar nuevas excavaciones, las cuales demostraron que la persona del pozo era un hombre de entre 30 y 40 años con una lesión en el cráneo, lo que posiblemente fue la causa de su muerte. A su alrededor no había ninguna ropa, excepto una bota de cuero que se conservó. El análisis de ADN y la datación por radiocarbono confirmaron que los restos realmente pertenecen al período del conflicto. 100.000 monedas antiguas. En Maebashi, Japón, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único de más de 100.000 monedas antiguas, incluyendo monedas chinas Banliang, fechadas en el año 175 a.C. Estas monedas, encontradas durante la construcción de una fábrica, abarcan el período del siglo VII al XIII, estaban atadas en manojos de 100 piezas usando cuerdas de paja, llamadas sashi. Este lugar, ubicado cerca de las ruinas del palacio de la dinastía Qin, fue elegido para ocultar los tesoros, probablemente debido a la guerra que se avecinaba. En total se encontraron 1060 manojos de sashi, algunos de los cuales contenían hasta 1000 monedas. El análisis de 334 monedas del almacén mostró 44 tipos diferentes de unidades monetarias, que abarcan el período desde la dinastía Han Occidental hasta la dinastía Song del Sur. La moneda más antigua, Banliang, tiene un diámetro de 2.3 centímetros, tiene un orificio cuadrado en el centro y un grosor de 1 milímetro. La moneda más reciente data del año 1265, lo que indica que el tesoro fue escondido durante el gobierno de Kamakura. Alcancía antigua. Los arqueólogos que trabajan en la antigua ciudad de Adrianópolis, en la región de Esquipazar, Turquía, descubrieron un hallazgo único, una colección de 10 monedas que tienen aproximadamente 1400 años. Se supone que estas monedas se guardaban en una antigua alcancía. La ciudad de Adrianópolis también es conocida como Ceugma del Mar Negro. Es famosa por sus mosaicos que representan varios animales y ha sido investigada desde 2003 por el equipo de RSI bajo la dirección de Ersin Çelikbaş, de la Universidad de Karabük. Esta antigua montaña es famosa por sus iglesias con mosaicos y hallazgos importantes, incluyendo estructuras defensivas, tumbas excavadas en la roca y edificios con arcos. Durante las excavaciones en uno de los edificios se encontró un hallazgo sorprendente, una moneda de la época de Constante II que abarca el periodo del 641 al 666 de nuestra era. Según Çelikbaş, estas monedas pudieron haber sido utilizadas como una antigua alcancía, probablemente por una mujer de aquella época. La copa de ámbar. Esta magnífica copa de ámbar, que tiene aproximadamente 3.270 años de antigüedad, fue encontrada en un gran túmulo circular en Hove, Inglaterra, durante las excavaciones de 1856. El ámbar es un material conocido por su belleza y asociado con el sol y la energía vital. En la antigüedad se utilizaba no solo para hacer adornos, sino también con fines rituales. Según los investigadores, la copa encontrada pudo haber sido un objeto de alto estatus, perteneciente a un miembro importante de la sociedad o a un jefe. La creación de una copa así requería habilidades excepcionales, ya que el ámbar es un material frágil y trabajar con él exige paciencia y destreza. La copa encontrada demuestra que las personas de esa época tenían acceso a materiales raros y valiosos, lo que también confirma la existencia de relaciones comerciales e intercambio con otras regiones. El hecho de que la copa fuera enterrada junto con su dueño habla de su importancia en los rituales funerarios o en la creencia en la vida después de la muerte. Raros artefactos del Titanic, un bolso de piel de caimán y pequeños frascos de perfume que aún desprenden un aroma intenso son solo algunos de los valiosos artefactos encontrados durante las excavaciones del Titanic hundido. El lugar donde se almacenen estas reliquias es estrictamente confidencial. Solo se sabe que está ubicado en Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Los estantes están llenos de miles de objetos, desde una bañera volcada y ojos de buey
hasta pequeños botones de artículos de vidrio. Thomasina Rey, directora de colecciones de la empresa RMS Titanic Inc., mostró un bolso de piel de caimán que pertenecía a Marian Minuel, una pasajera de tercera clase. Marian era una modista de 63 años que viajaba a Estados Unidos para reunirse con su hija. En su bolso se conservaron documentos importantes y fotografías. Su trágico destino fue que originalmente había reservado un boleto para otro barco, pero al final terminó en el Titanic y se convirtió en una de las 1.500 personas que fallecieron. Entre otros artefactos se encuentran frascos de perfume que pertenecían a Adolf Seelfeld, un perfumista y pasajero de primera clase que sobrevivió al desastre. El aroma del perfume todavía se percibe, a pesar de que estuvo décadas en el fondo del océano. En la colección también hay una botella de champán con bebida en su interior, encontrada entre muchos utensilios de cocina en el fondo del océano. El Titanic era un lujoso transatlántico y a bordo había una enorme cantidad de champán para los pasajeros de primera clase, quienes disfrutaban del más alto nivel de comodidad. La vajilla a bordo reflejaba la división de clases: cerámica blanca y sencilla para la tercera clase, platos elegantes con borde dorado para los pasajeros de primera clase. Estos objetos ayudan a recrear la atmósfera de la vida a bordo. La compañía RMS Titanic Incorporated, a la que se le permite extraer artefactos del barco, declaró recientemente su deseo de recuperar el equipo de radio Marconi que transmitió las señales de auxilio. Algunos consideran que el barco se ha hundido es un lugar de descanso que debe dejarse en paz. Sin embargo, Thomasina Rey señala la importancia de preservar la memoria de la tragedia a través de estos artefactos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que el barco debe dejarse en paz o que vale la pena intentar sacarlo a tierra? Escribe tu opinión en los comentarios debajo del video. La túnica de Alejandro Magno. Los arqueólogos encontraron un fragmento de tela púrpura rara en una tumba en Alemania que posiblemente fue parte de la túnica de Alejandro Magno y simbolizaba su poder. La tela se encontraba en una cripta dorada junto a los restos de un hombre enterrado con una corona de oro. El trozo de tela es un algodón raro para esa época, teñido con púrpura de Tiro, un tinte caro que se asociaba con el poder real. La ropa púrpura era tradicionalmente usada por los reyes persas, y Alejandro adoptó esta práctica después de vencer a Darío III, enfatizando su estatus divino. Algunos historiadores creen que en la tumba está enterrado Filipo II, el padre de Alejandro. Otros piensan que los artefactos podrían haber pertenecido al propio Alejandro o a su hermano Filipo III Arrideo, quien heredó las insignias reales. Entre otros artefactos se encontraron una diadema de oro, un cetro y una corona con hojas de roble, detalles que a menudo se mencionan en fuentes históricas sobre las insignias reales de Alejandro. En el friso de la tumba se conservan escenas de caza, donde, según los investigadores, aparece Alejandro vestido con la púrpura real. Tesoros en la tumba más antigua. En la parte suroeste de China, los arqueólogos descubrieron una tumba intacta de la época de la dinastía Han Occidental, en el distrito de Wulong, municipio de Chongqing. La tumba, encontrada durante excavaciones de rescate antes de la construcción de una central hidroeléctrica en el río Buyang, contenía más de 600 objetos valiosos de madera, bambú, cerámica y bronce, datados en el año 193 a.C. Este hallazgo se convirtió en un testimonio importante de la historia y la cultura de esa época. La tumba estuvo sumergida la mayor parte del año, lo que contribuyó a su conservación y la protegió de daños y saqueos. Según el director del proyecto, Juan Wei, el estudio de los artefactos brindará una nueva comprensión de la vida de las personas en esta región hace aproximadamente 2000 años. Por ejemplo, la vajilla de jade encontrada indica el alto estatus social del dueño de la tumba. Este hallazgo se compara con los descubrimientos en la provincia de Shandong, donde se excavaron más de 110 tumbas del periodo entre las dinastías Ze, Zhen y Zheng. En algunas tumbas se encontraron objetos de oro, plata, bronce y cerámica, y también se conservaron frescos del periodo de la dinastía Yuan con patrones tradicionales chinos que simbolizan la prosperidad. Jarrón de amatista. Este magnífico jarrón de amatista data aproximadamente del siglo VIII a.C. y pertenece al periodo neoasirio. Encontrada en una colección privada, representa un ejemplo sorprendente de la habilidad de los antiguos artesanos que trabajaban con piedras semipreciosas. La amatista era muy valorada por su rareza y belleza. Su profundo color violeta se asociaba con el lujo y se consideraba un símbolo de poder y espiritualidad. Las piezas de amatista en aquella época se creaban con gran esfuerzo, ya que trabajar una piedra tan dura requería un alto nivel de habilidad y herramientas especiales. Probablemente este jarrón formaba parte de un ajuar ritual o se usaba para guardar objetos valiosos.
posiblemente inciensos o aceites. El fino pulido y la forma proporcional indican que el objeto estaba destinado a propietarios de alto rango, como familias reales o altos funcionarios. La civilización neoasiria fue una de las más poderosas en la antigua Roma, conocida por su arte, arquitectura y objetos domésticos refinados. Sacsayhuamán es una majestuosa fortaleza ubicada a una altura de 3.701 metros en el extremo norte de Cusco, la antigua capital del Imperio Inca en Perú. Construida en el siglo XV durante el gobierno del gran Zapa Inca Pachacuti y sus sucesores, Sacsayhuamán es considerada uno de los logros más destacados de la ingeniería y arquitectura inca. El complejo fue estratégicamente ubicado para proteger Cusco y a sus habitantes, así como para servir como un importante centro ceremonial. La característica más impactante de Sacsayhuamán son sus muros masivos, construidos con enormes bloques de piedra caliza gris. Estas rocas, algunas de las cuales pesan más de 100 toneladas, fueron hábilmente talladas y ensambladas con una precisión asombrosa, sin el uso de ningún tipo de mortero. A pesar del enorme tamaño y peso de las piedras, las uniones entre ellas son tan ajustadas que ni siquiera una hoja de cuchillo puede pasar entre los bloques. Esto demuestra las increíbles habilidades y conocimientos de los incas en el campo de la construcción, que siguen causando admiración y misterio entre científicos e ingenieros. Además, la estructura de Sacsayhuamán tiene una forma en zigzag, lo que añade un nivel adicional de complejidad a su construcción y sugiere un significado estratégico y simbólico cuidadosamente pensado. La fortaleza se utilizaba no solo para la defensa, sino también para la realización de ceremonias religiosas y estatales, convirtiéndola en un importante centro espiritual y cultural. Sarcófago de piedra. En Italia, los arqueólogos descubrieron un sarcófago intacto de 2500 años de antigüedad que permaneció oculto bajo tierra junto al lago volcánico Bolsena. Durante las excavaciones del antiguo asentamiento etrusco de Vicencio, a orillas del lago, se encontraron varias tumbas que datan del período entre los años 700 y 500 a.C. Para sorpresa de los científicos, ninguna de las sepulturas fue saqueada, lo cual es algo raro para un sitio tan antiguo. Un sarcófago de piedra sencillo, que conservó su contenido en estado original, despertó un interés especial. Con la ayuda de una excavadora, los arqueólogos levantaron la pesada tapa y encontraron en el interior un esqueleto casi completamente conservado. Junto a los restos se encontraba un pequeño recipiente de barro que, según los especialistas, podría simbolizar pertenencias personales u ofrendas al difunto. El hallazgo es único y brinda a los investigadores una rara oportunidad de estudiar los restos de un antiguo etrusco. Los científicos esperan que un análisis más detallado del esqueleto proporcione información valiosa sobre la vida y la cultura de este pueblo. Historia perdida. Recientemente se encontró un fragmento muy esperado de los famosos rollos del Mar Muerto, que data de hace 2700 años. Estos rollos son parte de antiguos manuscritos descubiertos cerca del Mar Muerto entre 1946 y 1956, que incluyen 972 documentos en diferentes lenguas antiguas. De hecho, una tercera parte de ellos contiene textos bíblicos, mientras que el resto son no bíblicos y pertenecen a la época del Segundo Templo. Es interesante que uno de los 3 fragmentos raros datados en el período del Primer Templo y que se creía perdido fue encontrado en Estados Unidos, en el estado de Montana. El dueño de este antiguo artefacto contó que su madre compró el papiro como un souvenir en Jerusalén en 1965. Este fragmento despierta el interés de los científicos, ya que contiene solo 4 líneas en hebreo antiguo, comenzando con las palabras "a Ismael fueron". Los investigadores suponen que esto era una instrucción para el destinatario. El nombre Ismael en la historia bíblica se asocia con el primogénito de Abraham y su sirvienta Agar, y es bastante popular. Después de un análisis detallado, los especialistas confirmaron la autenticidad del rollo y su antigüedad. Ahora, este artefacto histórico se encuentra en Israel, en la Autoridad de Antigüedades. Sin embargo, muchos rollos similares todavía están ocultos en colecciones privadas en todo el mundo. Un tumor antiguo con dientes. Durante excavaciones arqueológicas en Amarna, Egipto, los científicos hicieron un descubrimiento sorprendente. En una de las tumbas, que data aproximadamente del año 1340 a.C., encontraron el esqueleto de una mujer joven de entre 18 y 20 años envuelta en un material de fibras vegetales. Aunque la tumba número 3051 se encontraba en un cementerio para gente común, la mujer aparentemente pertenecía a capas más acomodadas de la sociedad, lo que indica la presencia de anillos de oro en sus manos. Llamó especialmente la atención un anillo con la imagen de la deidad Bes, que protegía el hogar y a las mujeres. Sin embargo, el hallazgo más sorprendente fue una masa ósea con dientes
encontrada en la zona pélvica del esqueleto. Esta formación, según suponen los investigadores, es un teratoma ovárico, un tumor que contiene tejidos no característicos de esa zona, como cabello, huesos o dientes. Es posible que la mujer llevara un amuleto con la imagen de un demonio para aliviar los dolores relacionados con la enfermedad de los ovarios. Este hallazgo es especialmente valioso, ya que los teratomas son extremadamente raros en los descubrimientos arqueológicos. Este es el tumor más antiguo de este tipo que se conoce. El estudio de la mujer de Omarna permite suponer que ella fue una participante activa en la vida social de la ciudad, que fue la capital de Egipto durante el reinado de Egnatón. Esmeraldas malditas. Estas esmeraldas, que llaman malditas, se convirtieron en uno de los hallazgos más trágicos en la historia de la búsqueda de tesoros. Fueron descubiertas por Jay Miskovich, un hombre que dedicó su vida a la búsqueda de antiguos tesoros. En 2010, frente a las costas de Florida, logró encontrar un depósito de esmeraldas valuadas en varios millones de dólares. A primera vista parecía una suerte capaz de cambiarle la vida para bien. Sin embargo, el hallazgo pronto atrajo la atención no solo de los medios, sino también de agencias federales, incluyendo al FBI. Comenzaron los juicios e investigaciones cuyo objetivo era averiguar el origen de las piedras preciosas. Las complejas batallas legales y la presión pública convirtieron la vida de Miskovich en una pesadilla. Las constantes acusaciones y la presión de las autoridades hicieron que su existencia fuera insoportable y, al final, se suicidó. Esta tragedia se convirtió en la base de la leyenda sobre las esmeraldas malditas, que no trajeron a su dueño riqueza y éxito, sino dolor y sufrimiento. Hoy en día, esta historia sirve como un sombrío recordatorio de que detrás de los grandes descubrimientos a veces pueden ocultarse consecuencias aterradoras. El fragmento perdido de la traducción de la Biblia. Científicos austriacos hicieron un descubrimiento notable en la Biblioteca Vaticana, un nuevo capítulo de la Biblia en la traducción del Evangelio de Mateo, fechado en 1750. El texto, invisible a simple vista, fue descubierto gracias al uso de la fotografía ultravioleta. Este descubrimiento se convirtió en parte de un proyecto de investigación cuyo objetivo es restaurar textos que fueron borrados o reescritos por escribas entre los siglos IV y XII d.C. Los manuscritos de este tipo, llamados palimpsestos, se creaban reutilizando material ya usado. Esto se debía a la escasez de materiales para escribir. Con la ayuda de la luz ultravioleta, fue posible revelar los textos perdidos. Entre los 74 manuscritos restaurados, se encontró una versión antigua de la Biblia especialmente valiosa, que es 100 años más antigua que las traducciones griegas más tempranas, incluido el Códice Sinaítico. El nuevo texto complementa el conocido versículo sobre cómo los discípulos de Jesús arrancaron espigas y añade, las frotaron en sus manos y las comieron. Este descubrimiento es una contribución importante para la comprensión de los antiguos textos siríacos y el estudio de la escritura antigua. Tumba en la roca. En Malta, unos constructores encontraron accidentalmente una tumba antigua de aproximadamente 2.300 años de antigüedad. En septiembre, al instalar nuevas líneas de agua cerca de un hospital en la ciudad de Birkirkara, los trabajadores descubrieron una cámara tallada en la roca. Más tarde, los arqueólogos confirmaron que se trataba de una tumba púnica. En excavaciones posteriores se descubrieron el pozo central de la tumba y 3 cámaras funerarias. Las entradas estaban selladas con las losas de piedra originales. A través de las estrechas rendijas, los arqueólogos vieron esqueletos y artefactos. Dentro de las cámaras había huesos colocados en un orden específico, así como urnas con cenizas. Probablemente, los huesos fueron movidos para hacer espacio para nuevos entierros. En total, en las 3 cámaras se encontraron al menos 14 entierros. Los restos ya han sido trasladados al laboratorio para un análisis posterior. Los arqueólogos planean realizar una datación por radiocarbono y un análisis de ADN para aprender más sobre la comunidad púnica que construyó esta tumba. La civilización púnica, también conocida como la República de Cartago, fue una de las potencias más influyentes del Mediterráneo hasta que fue conquistada por los romanos alrededor del año 150 a.C. Un milagro de la ingeniería en Egipto. Una vez más, el antiguo Egipto sigue sorprendiendo a los investigadores modernos. Esta vez se descubrió un sorprendente túnel bajo un templo en la antigua ciudad de Toposiris Magna, que los expertos llaman un milagro geométrico. El túnel fue encontrado a una profundidad de 13 metros, su longitud es de 1.305 metros y su altura es de aproximadamente 2 metros. Está tallado en arenisca y su construcción recuerda al famoso túnel de Eupalinos en la isla griega de Samos, considerado una maravilla de la ingeniería. El nombre exacto del túnel aún se desconoce, pero algunas de sus partes están inundadas de agua. El arqueólogo Martínez, que desde 2004 busca la tumba perdida de Cleopatra VII, cree que el túnel podría conducir a descubrimientos importantes.
La Posiris Magna fue fundada alrededor del año 280 a.C. por Ptolomeo II, uno de los antepasados de Cleopatra. Los arqueólogos creen que el templo estaba dedicado a Osiris e Isis, deidades con las que Cleopatra estaba estrechamente relacionada. El equipo también planea explorar el mar Mediterráneo, ya que una serie de terremotos entre los años 320 y 1303 provocó que parte del templo colapsara en el agua. Anteriormente, en mis videos, les conté cómo se descubrieron túneles que conectan el lago Mariut con el mar Mediterráneo. OVNI en la portada de un libro del siglo XVIII. El descubrimiento de la imagen de un ovni en la portada de un libro de Johann Funk, publicado en 1716, provocó un gran debate entre los ufólogos. Esta imagen, que representa un platillo volador clásico rodeado de relámpagos brillantes, es vista por muchos como una confirmación de que visitantes extraterrestres ya visitaban la Tierra hace 300 años. A pesar de la diversidad de opiniones sobre si realmente ocurrieron visitas de extraterrestres en los años 1700, el hallazgo confirma que la gente de esa época también estaba interesada en la idea de civilizaciones extraterrestres. Como siempre, las personas se dividen en dos tipos. Algunos creen en los ovnis, mientras que otros son escépticos ante tales suposiciones. Los ufólogos se preguntan sobre el desarrollo tecnológico de los extraterrestres. Si suponemos que realmente visitaron la Tierra en el siglo XVIII, ¿cómo es posible que su tecnología haya permanecido sin cambios durante 3 siglos? Se refiere a la forma de la nave extraterrestre. Esqueleto de diferentes épocas. En Bélgica, los arqueólogos encontraron un esqueleto inusual, compuesto por huesos de 5 personas que vivieron con una diferencia de varios miles de años. Los restos fueron descubiertos en un cementerio de cremación de la época romana en Pomerole, cerca de la frontera con Francia. Resultó que este extraño individuo es 2500 años más antiguo que el período romano. Además, el análisis de radiocarbono mostró que los huesos pertenecen a el Neolítico, es decir, al período entre los años 7000 y 3000 a.C. Las excavaciones de este cementerio comenzaron en la década de 1970 y entre 76 entierros de cremación, los científicos encontraron un entierro inusual, un esqueleto en posición fetal. Según las suposiciones iniciales, se pensaba que era romano, ya que junto al cráneo se encontraba un alfiler de hueso de tipo romano. Sin embargo, un análisis detallado en 2019 llevó a conclusiones inesperadas. El esqueleto estaba compuesto por huesos que pertenecían a diferentes personas, y el propio alfiler data aproximadamente del año 69 a 210 después de Cristo. Los científicos suponen que los romanos pudieron haber perturbado accidentalmente una tumba neolítica, añadiendo el alfiler al cráneo para completar la composición. Sin embargo, sigue siendo un misterio por qué y cómo diferentes restos terminaron siendo reunidos. Gotas de un océano antiguo. Imagina que hace 600 millones de años, nuestra Tierra estaba cubierta de hielo, como una enorme bola de nieve. Esto se llama la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Pero ¿cómo podemos saber si esto realmente sucedió? La respuesta se encuentra en las montañas más altas del mundo, el Himalaya. Científicos de la India y Japón descubrieron gotas de agua antigua en las montañas. Estas gotas podrían ser parte del fondo oceánico que existía cuando la Tierra estaba cubierta de hielo. El análisis de estas gotas muestra que durante mucho tiempo no hubo entrada de calcio en los océanos. Esto podría explicar por qué aumentó el oxígeno en la atmósfera e incluso podría ayudarnos a entender cómo comenzó la vida compleja. En ese momento no entraba agua de río a los océanos y no había calcio. Esto pudo haber llevado al crecimiento de bacterias especiales que empezaron a liberar más oxígeno a la atmósfera. Este descubrimiento no es solo una mirada sorprendente al pasado. Puede ayudarnos a entender el clima de la Tierra en el futuro. Así es como funciona la ciencia. Al estudiar los antiguos misterios, aprendemos más sobre lo que nos espera en el futuro. El misterio de Orión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos monumentos antiguos miran hacia la constelación de Orión? ¿Será posible que desde allá, desde el lejano espacio, los dioses hayan llegado a nuestra Tierra? Increíble, pero cierto. Nuestros antepasados nos dejaron todo un sistema de señales que apuntan hacia Orión. Ellos crearon obras maestras arquitectónicas, calendarios complejos y puntos de observación que permitían seguir la posición de las estrellas en el cielo. Orión era una de las constelaciones más populares entre los antiguos. Su imagen fue encontrada incluso en un colmillo de mamut, fechado en el año 32.325 antes de nuestra era. Al estudiar un antiguo santuario en la península de Kola, los científicos notaron un detalle interesante. Si se conectan los lugares de los hallazgos con líneas imaginarias en el mapa, se forma la constelación de Orión. Y esto ya no puede ser una coincidencia. Orión, al parecer, está en todas partes. No hay un lugar en la Tierra donde no se haya encontrado. Egipto, México, la antigua Babilonia
la antigua Rus. En todas partes, jugaba un papel fundamental, convirtiéndose en el centro del espacio celestial. Probablemente se trata del principio de cómo es arriba, es abajo. Los antiguos egipcios construían sus pirámides orientándose hacia Orión, como si estuvieran creando un mapa terrenal de esa constelación. E incluso 3 grandes volcanes en Marte juntos forman el cinturón de Orión. Simple coincidencia o huella de una conexión cósmica. Además, los representantes de la civilización del antiguo Egipto creían que sus dioses descendieron de Orión y Sirio. Libros hechos de personas. En los siglos XVIII y XIX existía la sombría práctica de encuadernar libros con piel humana. Este raro y sorprendente fenómeno se llamaba bibliopegia antropodérmica. Algunos ejemplares de tratados médicos o filosóficos, así como diarios personales, podían estar encuadernados con la piel de personas fallecidas, la mayoría de las veces en su memoria. Por ejemplo, algunos médicos usaban la piel de sus pacientes para encuadernar textos médicos, con el fin de inmortalizar su contribución a la ciencia. Libros como este se han convertido en objeto de gran interés e investigación. Las tecnologías modernas, incluyendo el análisis de ADN y pruebas químicas, permiten determinar si la encuadernación realmente está hecha de piel humana. Este fenómeno refleja no solo los intereses médicos y científicos de la época, sino también la actitud hacia la muerte, la memoria y el cuerpo. Hoy en día, los libros antropodérmicos son artefactos raros que provocan tanto horror como interés, además de ser un recordatorio de las extrañas y contradictorias tradiciones del pasado. El mecanismo de Anticitera. No se puede dejar de mencionar el hallazgo arqueológico más único, que muchos consideran la primera computadora analógica conocida, el mecanismo de Anticitera. Este complejo dispositivo fue creado para predecir eventos astronómicos como la posición de los planetas y los eclipses solares, y podía rastrear ciclos, incluyendo el periodo de 4 años de los Juegos Olímpicos. También permitía calcular con precisión las fases lunares y los años solares. Su funcionalidad y complejidad son impresionantes, considerando que fue creado hace más de 2000 años, entre los años 150 y 100 a.C. El mecanismo de Anticitera fue descubierto en 1901 entre los restos de un antiguo barco que naufragó cerca de la isla griega de Anticitera. Su descubrimiento fue una verdadera sensación, ya que el mecanismo está compuesto por numerosos engranajes y ruedas de bronce, lo que lo hace increíblemente complejo para su época. El engranaje más grande del dispositivo tiene un diámetro de aproximadamente 13 centímetros, y toda la construcción indica un alto nivel de habilidad de los ingenieros antiguos. Hasta ahora, los científicos siguen estudiando este artefacto utilizando tecnologías modernas como la radiografía y el escaneo 3D para revelar todas sus funciones. El mecanismo de Anticitera se considera una prueba de que los antiguos griegos poseían conocimientos y tecnologías que se perdieron durante muchos siglos después. Estatuas de guardianes. Un equipo conjunto camboyano-chino realizó excavaciones en las puertas de entrada al Palacio Real, construido en el siglo XI para los reyes del Imperio Jemer. Este palacio es parte del complejo de Angkor Thom, que incluye el famoso templo de Angkor Wat, en Angkor Wat. Durante la fotogrametría, los arqueólogos descubrieron 12 antiguas estatuas de guardianes hechas de arenisca. Estas figuras, creadas alrededor del siglo XI, anteriormente estaban ubicadas en la parte superior de la puerta en 2 filas. Cada estatua es única en tamaño y detalles, con una altura de al menos 1 metro aproximadamente. Las fotografías muestran estatuas en forma de figuras de pie, algunas de las cuales sostienen un bastón en la mano derecha, rodeadas de exquisitos elementos decorativos alrededor de la cabeza. El estado de las estatuas varía, algunas permanecen casi intactas, mientras que otras están cubiertas de grietas y desgastadas por el tiempo. Según los arqueólogos, el palacio Angkor Thom fue sometido a modificaciones regulares durante 600 años de gobierno de varios reyes gemeres. El equipo planea limpiar y restaurar las estatuas para devolverlas a su lugar original. Vino de 200 años de añejamiento. Durante las excavaciones cerca de los muros del Kremlin de Kazán, arqueólogos del Instituto de Arqueología Jalíkova de la Academia de Ciencias de la República de Tartaristán, en Rusia, descubrieron una bodega de vinos de principios del siglo XIX. En ella se encontraron botellas de vidrio verde, con una capacidad de 0.3 litros selladas con lacre que llevaba las iniciales del fabricante y el año de producción. La mayoría de las botellas estaban rotas, pero 2 se conservaron intactas, y en una de ellas todavía hay líquido. Los científicos determinaron que las botellas fueron fabricadas en los años 1814 y 1815 en la fábrica de vidrio de Shiryatinskaya, en el distrito de Yegorevsk, provincia de Riazán. Se supone que la bodega pertenecía a la iglesia de Paraskeva Piatnitskaya y que el vino se usaba para los rituales de la iglesia, en particular para la comunión. Este hallazgo arqueológico será enviado a un análisis químico para determinar la composición y las propiedades
de el antiguo vino. Herramientas de los egipcios. En Egipto se encontraron marcas de aserrado en la piedra que fueron descubiertos hace más de 100 años. Fue el legendario explorador de pirámides Sir William Flinders Petrie. Él notó estos rastros incluso en el sarcófago de la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Él supuso que el sarcófago fue tallado en granito antiguo usando enormes sierras de hasta 3 metros de largo. Las marcas de las sierras también se pueden encontrar por todo Egipto. Por ejemplo, cerca de la Gran Pirámide hay ruinas de un templo. Allí, en el suelo de piedra, se han conservado numerosas marcas de aserrado. A principios del siglo XX, los arqueólogos alemanes incluso exhibieron conscientemente los bloques con marcas de sierras para que todos los vieran durante la restauración del templo. Los historiadores suponen que en la antigüedad los egipcios usaban sierras de cobre. Y como el cobre es más blando que el granito y el basalto, se supone que los egipcios usaban arena de cuarzo como abrasivo. Estatuas que cantaron. Una vez entre las dunas de arena de Egipto, cerca de la ciudad de Luxor, notarás 2 figuras de piedra gigantes. Ellas custodian el antiguo sarcófago del faraón, como 2 majestuosos y silenciosos guardianes. Pero un día, después de un gran terremoto en el año 27 a.C., uno de ellos empezó a cantar. Sí, escuchaste bien. Comenzó a emitir un sonido parecido a un silbido y un gemido al mismo tiempo. Así nació la leyenda de los colosos cantores de Memnón. No es un mito. Durante siglos la gente escuchó esta melodía misteriosa. Imagínate, el sonido se hizo tan famoso que incluso lo usaban como referencia para afinar instrumentos musicales. Cientos, no miles de almas curiosas venían de todos los rincones del mundo para escuchar la canción de estos gigantes de 700 toneladas. Por supuesto, los científicos no podían ignorar semejante maravilla. Durante mucho tiempo intentaron resolver el misterio del coloso cantante, pero no lograron dar una respuesta satisfactoria. Ellos supusieron que el fenómeno musical estaba relacionado con el rocío, que por la mañana se evapora en la arenisca porosa de la que están hechas las estatuas, y bajo la influencia del viento y el aumento de la temperatura, crea ese sonido único. El lugar donde se encuentran estos colosos se llama la Ciudad de los Muertos. Aquí se encuentra uno de los templos egipcios más impresionantes, donde está enterrado el faraón junto con toda su familia. Y por cierto, estas 2 estatuas similares representan al faraón Amenhotep III. Cada una de ellas pesa 720 toneladas y alcanza una altura de 18 metros, pero en el año 199 después de Cristo, después de una restauración no muy cuidadosa, el canto de la estatua se detuvo repentinamente. La gente lo tomó como una mala señal y estaba segura de que era un presagio de desastres y guerras. Cuando estén en Egipto, no dejen de visitar la Ciudad de los Muertos y encontrarse cara a cara con estos grandes gigantes. Estoy seguro de que ese encuentro quedará para siempre en su memoria. Hace poco estuve cerca de ellos y me causaron admiración. La entrada a la cueva de la era glacial, en el sur de Alemania, en el valle de Brudertal, los científicos descubrieron la entrada a una cueva llena de misterios. Probablemente fue visitada por personas prehistóricas durante la última era glacial, hace unos 16.000 años. Imagínate la escena. Un paisaje rural, un lago y cerca la ciudad de Constanza. Luego levantas la vista y ves la entrada oculta a la cueva. Los arqueólogos creen que esta cueva fue el hogar de antiguos cazadores y recolectores y que dejaron aquí huellas de su presencia. ¿Pero qué secretos pueden guardar las paredes de esta cueva? Se supone que este lugar está relacionado con la cultura magdaleniense del Paleolítico tardío. Los arqueólogos encontraron allí herramientas de sílex, adornos de asta, imágenes en las paredes e incluso figurillas hechas de colmillo de mamut. El valle de Brudertal no es nuevo para los arqueólogos. En este mismo valle se descubrió la cueva Petersfels, donde se encontraron delicadas figurillas de carbón que recuerdan cuerpos femeninos. Hay una historia interesante relacionada con esta cueva. En 1978, al instalar un colector de alcantarillado, los científicos descubrieron accidentalmente una cámara subterránea. Realizaron excavaciones y encontraron pruebas de que la cueva fue visitada por personas prehistóricas, y luego cerraron la entrada. Y fue hasta 2023, gracias a los métodos modernos de investigación, que los científicos lograron revelar este misterio de nuevo. Gobernaban incluso después de la muerte. Los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían vivos y gobernando incluso después de la muerte. Los incas tenían una relación única con sus gobernantes fallecidos, considerándolos no simplemente difuntos, sino que seguían vivos y gobernando incluso después de la muerte. Las momias de los gobernantes se conservaban y veneraban como si estuvieran vivas, poseyendo sus propias tierras y riquezas. Sorprendentemente, las posesiones de esas momias seguían siendo administradas por sus sirvientes, y las propias momias participaban en rituales importantes e incluso en reuniones. Se creía que estos gobernantes eran capaces de dar consejos e influir en la vida social, permaneciendo como dueños eternos de sus tierras. Con el tiempo, esto generaba dificultades,
ya que territorios significativos quedaban bajo el control de los muertos, lo que obstaculizaba la distribución de recursos y la administración de las tierras entre los vivos. Esa influencia de las momias de los gobernantes se convirtió en un desafío para la sociedad inca, especialmente en condiciones de recursos limitados. Los incas intentaban mantener un equilibrio entre la veneración de los antepasados y las necesidades de los vivos, lo que hace que su cultura sea única y profundamente simbólica. Este fenómeno resalta cuán estrechamente estaban entrelazadas la vida espiritual y práctica entre los incas. Un gigantesco entierro vikingo, los arqueólogos hicieron un descubrimiento único en la aldea de Osum, al este de Odense, Dinamarca. Descubrieron más de 50 esqueletos de vikingos perfectamente conservados, lo cual es algo raro para este tipo de entierros. Además de los esqueletos, se encontraron 5 entierros por cremación, lo que aumenta aún más el valor del hallazgo. Según el arqueólogo Michael Borlundu, hallazgos como estos abren nuevas posibilidades para estudiar la salud, la alimentación y el origen de las personas de esa época. Es posible que se logre averiguar si eran familiares. El lugar de entierro, con una superficie de unos 2000 metros cuadrados, data de esa década. En el siglo X, antes del reinado de Gorm y Tira, este es uno de los cementerios vikingos más grandes encontrados en la isla de Fionia. Algunas tumbas indican un alto estatus de los enterrados. Por ejemplo, el entierro de una mujer noble, sepultada en un carruaje, con objetos como un collar de cuentas de vidrio, una llave y un cuchillo con adornos de plata. A sus pies había un cofre de madera, cuyo contenido sigue siendo un misterio. También en las tumbas se encontraron un broche de bronce y un pedazo de cristal de roca, traído probablemente de Narcopol. Estos hallazgos confirman que los vikingos tenían amplias conexiones comerciales. Fragmentos de tecnologías extraterrestres. El profesor de la Universidad de Harvard, Avi Loeb, supone que encontró partículas de tecnología extraterrestre en un meteorito que cayó en 2014 frente a las costas de Papúa Nueva Guinea. Estos fragmentos fueron llevados a Harvard para su investigación y el mando de las Fuerzas Espaciales de Estados Unidos confirmó con una probabilidad del 99.999% que el material provino de otro sistema solar. Loeb y su equipo se dirigieron al lugar donde cayó el meteorito a bordo del barco Estrella de Plata. Descubrieron 10 esférulas metálicas pintadas de dorado, azul y marrón, algunas de las cuales parecían una tierra en miniatura. El análisis mostró que las esferas contienen 84% de hierro, 8% de silicio, 4% de magnesio y 2% de titanio. Loeb destacó que estos materiales son más resistentes que las rocas espaciales que alguna vez haya registrado la NASA y se movían a una velocidad de 60 km por segundo, lo cual es más rápido que el 95% de todas las estrellas cercanas al Sol. Estos resultados sugieren una posible naturaleza artificial de las esférulas, lo que podría brindar una perspectiva única sobre los materiales más allá de nuestro sistema solar. El investigador supone que las esférulas podrían ser parte de un hallazgo más grande, el cual planean investigar en futuras expediciones. La necrópolis con 95 esqueletos. Ante ustedes está uno de los lugares más misteriosos y únicos del Cáucaso, la necrópolis de Dargavs, ubicada en Osetia del Norte. Este complejo arquitectónico medieval, también conocido como la Ciudad de los Muertos, cuenta con 95 criptas de piedra, muchas de las cuales tienen forma de torre. La necrópolis está situada en la ladera de un pintoresco valle entre majestuosas montañas, lo que le da una atmósfera especial de misterio y tranquilidad. Dargavs tiene un significado especial para la cultura e historia local. Se supone que las criptas fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y se usaron como lugar de entierro. Cada familia construía su propia cripta, donde enterraban no solo los cuerpos, sino también las pertenencias de los fallecidos, lo cual es una costumbre poco común en esta región. Dargavs se convirtió en una especie de archivo familiar, donde se guardaban objetos domésticos e incluso huesos, lo que ayudó a los historiadores a comprender mejor la vida cotidiana y las costumbres de los antiguos osetios. La necrópolis está protegida por la UNESCO como un sitio de patrimonio cultural y atrae a turistas de todo el mundo. Entre los habitantes locales incluso circulan historias de que cualquiera que visite la Ciudad de los Muertos de Dargavs podría no regresar. Hoy en día, la necrópolis es una importante atracción cultural y recuerda la conexión eterna entre generaciones. Mumificación de carne. Muchos han oído hablar del faraón Tutankamón, pero pocos saben que fue enterrado con 48 cajas de carne de res y aves. Para asegurar que el faraón tuviera alimento en la otra vida, sus preparativos funerarios incluían reservas de comida. Una nueva investigación de arqueólogos revela interesantes costumbres funerarias del antiguo Egipto. Resulta que la carne que se enterraba con los faraones era momificada, tratándola con bálsamos especiales para su conservación. Esta carne, llamada momias de carne,
era común en los funerales egipcios. De hecho, los ejemplares más antiguos datan de hace más de 5.000 años y los más recientes de hace 1.600 años. La investigación más reciente incluyó el análisis de 4 muestras de momias de carne, datadas entre los años 1386 y 948 antes de nuestra era, que fueron encontradas en las tumbas de altos funcionarios. Entre los manjares cárnicos había costillas de ganado, carne de ternera y de cabrito. Los científicos realizaron un análisis químico de la carne y de las vendas con las que la envolvían. Descubrieron que la grasa animal se utilizaba para cubrir las vendas de la carne de cabra y ternera, lo que indica su uso como conservador. Sin embargo, las costillas de ganado contenían restos de un bálsamo complejo hecho de grasa o aceite y resina de árbol de pistacho, que era un lujo en el antiguo Egipto. Unos 600 años después, tras su uso en la momificación de carne, este bálsamo comenzó a aplicarse también a las momias humanas. Espada de bronce con cristal de roca. Esta impresionante espada de bronce, incrustada con turquesa y adornada con oro, pertenece al periodo de los reinos combatientes en China, que abarca desde el siglo IV al II a.C. Fue una época en la que numerosos reinos luchaban por el dominio y la influencia, y el arte de la guerra alcanzó un alto nivel de perfección. Esta espada destacaba no solo por su propósito bélico, sino también por la increíble maestría de su elaboración. La empuñadura de la espada está hecha de cristal de roca, lo que le da una sofisticación especial y la convierte no solo en un arma, sino también en una obra de arte. La incrustación de turquesa añade acentos de color únicos, y el uso de oro resalta el estatus del propietario, probablemente uno de los miembros de la nobleza o un guerrero de alto rango. Estas espadas no solo servían como símbolo de poder e influencia, sino que también demostraban la habilidad de los antiguos herreros y joyeros chinos. La estela de Merneptah. La prolongada esclavitud de los judíos en Egipto y su posterior éxodo representan uno de los capítulos más enigmáticos en la historia del antiguo Egipto. Aunque la evidencia arqueológica de este evento es limitada, cada hallazgo tiene una enorme importancia. Existe la opinión de que no hay pruebas de la presencia de los judíos en Egipto en la época del éxodo, pero eso no es cierto. La evidencia más conocida es la estela del faraón Merneptah, descubierta en Tebas en 1896. Se refiere a los logros militares de Merneptah y contiene las menciones más antiguas de Israel. La estela no define a Israel como un estado, sino como un pueblo que está en conflicto con Egipto. Este hecho es interesante porque Merneptah era descendiente de Ramsés II, posible faraón del libro del Éxodo. Según la Biblia, el éxodo de los judíos marcó el inicio de la formación de la estatalidad judía. Merneptah pudo haber sido testigo del surgimiento de la dominación egipcia en la región, la cual posteriormente se debilitó durante el reinado de Ramsés VI. En este periodo, los nuevos estados se formaban principalmente por migrantes de Europa, el sur de Italia, el mar Egeo y Anatolia Occidental. La mención de Israel podría confirmar la versión bíblica sobre el regreso de los israelitas a sus tierras desde el sur. Descifrado el código escandinavo. Jonas Nordby, investigador de la Universidad de Oslo, descifró un antiguo código escandinavo de los siglos XII y XIII, conocido como Jotunbilur, que se traduce aproximadamente como confusión de gigantes. La solución fue encontrada gracias a un palo de madera del siglo XIII de la ciudad noruega de Bergen, en el que Sigurd y Labrans escribieron sus nombres tanto en escritura rúnica común como usando el cifrado Jotunbilur. Este hallazgo se convirtió para el científico en una especie de piedra de Rosetta, ayudando a descifrar el texto al leer cada runa, no por su significado directo, sino por el último sonido de su nombre. Además, se encontraron otras inscripciones de madera donde los nombres Thorstein y Eidnar estaban escritos con el mismo cifrado. Las varas rúnicas de los siglos XII y XIII en Escandinavia se usaban para enviar mensajes, recordando a los SMS modernos. Nordby cree que Jotunbilur pudo haberse usado no tanto para mantener el secreto, sino más bien como un juego lingüístico que ayudaba a enseñar a leer y escribir. Entonces, el código de 800 años llamado Jotunbilur resultó ser una broma. El mensaje decía, bésame. El medicamento más antiguo. Los hallazgos recientes en la cueva Grotte de Pigeons en Taforalt, Marruecos, están cambiando nuestra comprensión de la medicina antigua. Los investigadores encontraron evidencia del uso de hierbas medicinales que tienen una antigüedad de 15.000 años. La efedra llamó especialmente la atención, una planta utilizada en la medicina tradicional china para tratar el asma, la bronquitis y los resfriados. La investigación se basa en el análisis de macrofósiles encontrados en capas del Pleistoceno tardío. La cueva Grotte de Pigeons es conocida como el cementerio más antiguo del norte de África,
donde descansan 34 esqueletos de cazadores-recolectores de la Edad de Piedra. La efedra se ha encontrado en entierros rituales y posee potentes propiedades curativas, incluyendo epinefrina y pseudoepinefrina, que ayudan con la congestión nasal y estimulan el sistema nervioso. Los frutos conservados de efedra, encontrados en la cueva, evidencian su uso para aliviar el dolor y detener hemorragias durante la trepanación craneal, una operación realizada hace 15.000 años y considerada una de las más antiguas del mundo. La cueva también es conocida por el ritual de extracción de dientes, una dolorosa ceremonia de paso a la adultez. Probablemente la efedra ayudaba a aliviar el dolor y el sangrado, lo que demuestra su importancia en las tradiciones culturales de los antiguos habitantes. Estos hallazgos confirman que hace ya 15.000 años las personas tenían un profundo conocimiento sobre las propiedades de las plantas, usándolas hábilmente tanto para curar como con fines rituales mucho antes del Neolítico. Este pan se hornea desde hace 43.000 años. En Australia se han encontrado pruebas de que los aborígenes horneaban pan mucho antes que los egipcios, hace más de 34.000 años. El hallazgo de piedras de molino en Nueva Gales del Sur evidencia una antigua tradición de elaboración de harina. Los aborígenes, conocidos como cazadores-recolectores, también practicaban la agricultura. Las mujeres recolectaban semillas de diferentes plantas, incluyendo cereales locales de spinifex, a veces incluso de nidos de hormigas. La harina se molía en piedras de molino, algunas de las cuales tienen hasta 50.000 años. La harina obtenida se convertía en masa y se horneaba para hacer un pan nutritivo, un elemento importante en la dieta de los aborígenes. Con la llegada de los europeos y la introducción de la harina blanca, estos métodos tradicionales de hacer pan casi desaparecieron. Pero hoy en día está resurgiendo el interés por estas antiguas técnicas y por el patrimonio culinario de los aborígenes de Australia. Cadena de piedra. Ante ustedes hay un detalle arquitectónico único del templo de Gaurishvara, ubicado en la ciudad de Yelandur, India. El templo fue construido en el siglo XVI y es conocido por sus intrincados elementos tallados, entre los cuales destaca especialmente esta cadena, esculpida en una sola pieza de piedra. Tallarla de un solo monolito es un ejemplo asombroso de la habilidad de los antiguos canteros indios, lo cual sigue causando admiración incluso hoy en día. En la arquitectura india, cada elemento del templo tiene su propio significado y cumple una función espiritual. Elementos como estos podían simbolizar la conexión entre lo terrenal y lo divino, o ser una expresión de fuerza y eternidad. El templo Gaurishvari fue construido durante el apogeo de la arquitectura de la dinastía Vijayanagara, conocida por sus grandiosas edificaciones y atención al detalle. Pinturas antiguas que representan ovnis. Últimamente los científicos se encuentran frecuentemente con imágenes de círculos y triángulos en las paredes de templos y cuevas antiguas. Esto puede parecer algo común, pero la presencia de objetos voladores en pinturas religiosas medievales causa asombro. Les voy a mostrar 9 pinturas en las que, según los ufólogos, están representados objetos extraterrestres. La Anunciación con San Emidio, año 1486, pintura de Carlo Crivelli. El rayo de luz del cielo en la pintura tradicionalmente se interpreta como un mensaje divino. Sin embargo, algunos ufólogos ven en esta imagen un ovni. La Crucifixión de Cristo, año 1350, pintura del monasterio serbio de Visoki Dečani. En la pintura se pueden ver 2 objetos en el aire que parecen naves voladoras. La versión oficial dice que son la luna y el sol, aunque en la tradición campesina no se les diviniza. La Ascensión de Cristo, año 1710, obra de Arjen de Gilder, pintura que se conserva en Cambridge. En ella se muestra un objeto en forma de disco iluminando a Juan el Bautista y a Jesucristo. Algunos creen que el artista pudo haber transmitido un conocimiento oculto sobre los ovnis. La Madonna con San Giovannino, siglo XV, autor Domenico Ghirlandaio. En la pintura se puede notar un objeto volador sobre el hombro de la Madonna, al que señala una persona con un perro. El tapiz Triunfo del Verano, año 1538. Fue creado en Brujas y se encuentra en el Museo Bávaro en Alemania. En el tapiz se representan 3 objetos en forma de disco que los ufólogos interpretan como ovnis. El Milagro de la Nieve, años 1428-1432 nieve, obra de Masolino de Panicale. En la pintura se representa un acontecimiento de la Roma del siglo IV, donde se pueden ver objetos en forma de disco en el aire. Israel, confía en el Señor, siglo XVII, pintura de un monasterio dominicano en Sighisoara, Transilvania. En ella aparece un objeto gigante en forma de disco sobre una iglesia en llamas. La glorificación del misterio de la Eucaristía, año 1600, autor Bonaventura Salimbeni. La pintura muestra a Jesucristo y a Dios Padre con un globo terráqueo,
que algunos investigadores interpretan como un control remoto del tiempo. La crucifixión de Cristo, siglo XVII, se encuentra en la iglesia de Svetitsk-Hovely en Mesquite, Georgia. A los lados de la cruz se pueden ver objetos con rostros humanos, que los ufólogos consideran una prueba del origen extraterrestre de Jesucristo. Como pueden notar, todas estas pinturas fueron hechas en diferentes partes del mundo, pero los objetos son en cierto modo similares entre sí. Agua bendita del aire acondicionado. En el templo Sri Bankebihari en Brindavan, India, ocurrió un incidente curioso que podría haber pasado en cualquier lugar, pero que resulta especialmente llamativo en un país con cientos de dioses y templos para cualquier ocasión. Los creyentes se agolparon alrededor de la estatua de un elefante, de la cual caía agua gota a gota. Decidieron que era agua bendita de los pies de Krishna. Sin embargo, en realidad, el agua era simplemente condensación que goteaba del aire acondicionado que enfriaba el templo. Para las personas que nunca habían visto un aire acondicionado, esa explicación no era suficiente. Los creyentes seguían afirmando que ese era el mismo néctar de los pies de loto de Krishna, que los sirvientes del templo recogían cada mañana durante el baño de los pies divinos. Incluso el templo tuvo que emitir una declaración oficial para disipar el mito y advertir a la gente que no bebiera esa agua. El peligro de esa agua radica en que en el sistema de aire acondicionado pueden formarse hongos y bacterias que fácilmente llegan a las gotas. Esto podría causar infecciones, pero cabe señalar que los estómagos de los habitantes de la India están acostumbrados a condiciones adversas. De lo contrario, no podrían comprar comida en los mercados callejeros. Cuando este caso se informó por televisión, los creyentes incluso se molestaron con la administración del templo por no haberles advertido antes. Pero, ¿cómo convencer a alguien que ya cree? Esa tarea es casi imposible. Los arqueólogos ocultaron este tesoro. En el primer milenio antes de Cristo, en el noroeste de la península de los Apeninos, floreció la enigmática civilización etrusca que fue gradualmente sometida por los romanos. Su herencia cultural a veces se descubre en lugares inesperados. En 1991, los investigadores italianos Giovanni Lamarrato y Giuseppe Mairano descubrieron un objeto inusual que durante mucho tiempo pasó desapercibido. Solo después de 17 años, Salvatore Foschi de Bomarzo se interesó en el hallazgo, recordando las historias de su padre y abuelo sobre un antiguo santuario conocido como la Piedra del Predicador. Esta pirámide, que por su arquitectura recuerda a las construcciones mayas, está tallada en toba volcánica gris directamente en la roca. Mide 17 metros de largo, 10 de alto y 8 de ancho. En la parte exterior están talladas 3 escaleras que conducen a altares y canales para el drenaje de la sangre de las víctimas. Salvatore Bomarzo, construida aproximadamente en el siglo VII de nuestra era, se utilizaba como altar de templo. Su nombre popular, Piedra del Predicador, indica su propósito religioso. A pesar de la importancia del hallazgo, no atrajo la atención debida, posiblemente debido a que no coincide con la historia tradicional de la antigua Italia. Oficialmente se le atribuye a la época etrusca, aunque el verdadero origen de la pirámide sigue siendo un misterio. Un espejo para protegerse de los espíritus. En el norte de Israel, en la antigua ciudad de Ushi, unos estudiantes encontraron un objeto único que fue utilizado para protegerse de los malos espíritus. Esto sucedió como parte del programa estatal Curso de Supervivencia para Líderes Jóvenes. Ushi es un lugar con mucha historia. Allí, en el siglo II de nuestra era, incluso vivió el Sanedrín, el principal órgano de poder de los judíos. Pero nuestro artefacto es aún más antiguo. Los científicos confirmaron que es un fragmento del marco de un pequeño espejo, que fue popular desde la época romana tardía hasta la llegada del Islam. Pero no era solo un espejo, era un amuleto, un espejo para ahuyentar demonios. Este espejo colgaba en la pared de la casa como un talismán protector. Tal vez nuestros antepasados también tenían sus propios métodos para luchar contra las fuerzas malignas. En ese tiempo, el cristianismo y el judaísmo coexistían con las creencias antiguas y la magia. Por eso, después de una oración cristiana, un judío podía ir con una adivina y decorar su casa con amuletos y espejos. Como se dice, por si acaso. Así que la próxima vez que cuelgues un espejo en la pared, piensa en cómo lo hacían tus antiguos antepasados hace miles de años. Quizás no solo estés decorando tu casa, sino también ahuyentando a los antiguos espíritus malignos. Tumba VIP Maya. Imagínate que eres un arqueólogo y en México, en las profundidades de la antigua ciudad de Palenque, descubres una cámara funeraria secreta de la civilización maya, llena de objetos únicos y misteriosos. Una aventura así les sucedió a los científicos del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Palenque fue una de las ciudades mayas más majestuosas y misteriosas. También se le llamaba La Luna. Esta antigua ciudad se encuentra en el estado mexicano de Chiapas.
Durante los trabajos de restauración en Palenque, los arqueólogos descubrieron una cámara funeraria. Dentro había un esqueleto humano, colocado boca arriba, con la cabeza girada hacia el norte. Esto era característico de los entierros de personas muy importantes en Palenque. Pero eso no es todo. En la tumba se encontraron grandes vasijas de cerámica que los mayas usaban como ofrendas para los difuntos. Ellos creían que de estas vasijas el fallecido se alimentaría en la vida después de la muerte. Y además, en esa misma tumba se encontró un segundo entierro, el esqueleto de una mujer. Junto a ella había figurillas verdes hechas de malaquita. Los mayas creen que esta piedra posee poderosas fuerzas espirituales. Aunque Palenque no era la ciudad más grande de los mayas, su arquitectura es sencillamente asombrosa. Gracias a las inscripciones jeroglíficas encontradas en esta ciudad, los científicos pudieron rastrear la historia del gobierno de la dinastía de Palenque desde el siglo V hasta el siglo VIII de nuestra era. Así que los misterios originales siguen revelándose gracias al arduo trabajo de los científicos arqueólogos. Y cada nuevo hallazgo es una página más en la historia de nuestro mundo. Ojo artificial. En esta ciudad apareció un nuevo y antiguo ojo artificial conocido en el mundo, que fue encontrado junto con el cuerpo de una mujer en la ciudad quemada de Shahi-Sukte, en Irán. Este artefacto único tiene más de 4.800 años. La prótesis ocular era una semiesfera hecha de un material ligero a base de pasta de betún. Estaba cubierto de oro, y en su superficie tenía ranuras que imitaban la pupila, lo que le daba un aspecto realista. La prótesis se fijaba mediante dos pequeños orificios por los que se pasaba un cordón, similar a las vendas modernas, lo que permitía mantenerla en su lugar. La mujer usaba este ojo durante el día para ocultar la órbita vacía, y por la noche lo guardaba cuidadosamente en una bolsa de cuero, encontrada junto con otros objetos funerarios. Este nivel de destreza y cuidado por la apariencia sorprende incluso a los investigadores modernos. Este hallazgo es testimonio del alto nivel de conocimientos médicos y artesanales de las civilizaciones antiguas, así como del deseo de las personas de esa época de preservar su apariencia y mantener la dignidad. 450 años después de su muerte, en 1582, Santa Teresa de Ávila volvió a sorprender a los científicos y a atraer la atención de creyentes de todo el mundo. A finales de agosto de 2023, sus restos fueron exhumados y los científicos descubrieron que el cuerpo de la santa no había pasado por el proceso de descomposición. Un equipo de investigadores comparó fotografías actuales con imágenes tomadas en 1914 y comprobó que el rostro de la santa seguía siendo claramente reconocible. La exhumación se llevó a cabo en la diócesis de Ávila, en España, bajo la dirección de Marco Chiesa, postulador general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. La Iglesia Católica compartió esta noticia en redes sociales declarando: "Su cuerpo sigue incorrupto. Busquen los milagros de Dios". El ataúd de plata, encerrado en mármol, fue abierto para estudiar el estado de salud de la santa en el momento de su muerte. Chiesa señaló que, aunque es difícil determinar el color de la piel debido a la momificación, los rasgos faciales, especialmente en la parte media del rostro, permanecieron nítidos, lo cual fue confirmado tanto por médicos como por expertos. Santa Teresa, monja española, se convirtió en la primera mujer en ser elevada al rango de doctora de la Iglesia en 1970 por su significativa contribución a la doctrina eclesiástica. Ella fue canonizada en 1622 y su cuerpo fue descrito repetidamente como incorrupto. Los investigadores creen que el estudio de los restos de Santa Teresa puede arrojar luz sobre las razones de la preservación tan prolongada del cuerpo y brindar recomendaciones importantes para la conservación de reliquias. Para abrir la tumba se utilizaron 10 llaves que están en posesión de diferentes personas y organizaciones: el Duque de Alba, la ciudad de Alba de Tormes, el Superior General de la Orden de los Carmelitas y el Rey de España. Después de la apertura, los restos de Santa Teresa fueron trasladados a una sala protegida, donde un grupo de médicos y científicos los examinó. Se decidió realizar una inspección visual, tomar fotografías y radiografías y enviar muestras a un laboratorio en Italia para investigaciones adicionales. Los resultados completos del análisis estarán disponibles solo dentro de unos meses. La investigación mostró que en los pies de Santa Teresa había espolones calcáneos, que son crecimientos de calcio que causaban un dolor intenso al caminar. A pesar de esto, Teresa continuó viajando hasta su muerte, recorriendo distancias significativas. En 1582, ella viajó a la ciudad de Alba de Tormes, a pesar de su mala salud, para visitar a su amiga Ana Bartolomea. La santa se sintió mal y murió 3 días después de su llegada. Las diócesis locales, así como organizaciones científicas y religiosas, continúan investigando sus restos con la esperanza de obtener nueva información sobre su vida, su salud y cómo Santa Teresa pudo mantener su fortaleza de espíritu a pesar de todos los sufrimientos físicos.
Fotografía de la pesca antigua. Los científicos descubrieron las imágenes más antiguas de la pesca, que fueron encontradas en placas de esquisto de la zona arqueológica de Gunnersdorf, en el oeste de Alemania. Estas imágenes tienen alrededor de 15.800 años, pertenecen a la cultura magdaleniense. El estudio de 46 placas encontradas anteriormente se realizó utilizando métodos modernos de visualización. Los científicos determinaron que los dibujos de peces y los patrones en forma de red en las placas forman una sola composición que representa el uso de redes de pesca. En las placas se identificaron 11 imágenes de peces, 8 de las cuales están rodeadas por redes. Las figuras están grabadas en las áreas lisas de la pizarra. Primero se dibujaba el pez y luego se añadía el patrón de red. El hecho de que los magdalenienses consumían pescado está confirmado por los huesos de peces encontrados en sus asentamientos. Los científicos creen que las redes se fabricaban con fibras vegetales, por ejemplo de ortiga. Anteriormente se habían encontrado otras evidencias de la pesca en el Paleolítico, incluyendo anzuelos de hasta 42.000 años de antigüedad y trampas. Las placas de Gunnersdorf también contienen imágenes de ciervos, caballos, mamuts y siluetas femeninas, lo que las convierte en una valiosa fuente de conocimiento sobre la vida de los antiguos humanos. El mapa de Piri Reis, creado en 1513 por el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis, es uno de los artefactos cartográficos más famosos de la era de los grandes descubrimientos geográficos. Aunque solo se ha conservado un fragmento de este mapa, se encuentra en el Palacio de Topkapi, en Estambul, y fue descubierto en 1929. El interés especial en el mapa se debe a que contiene una copia parcial de un mapa actualmente perdido de Cristóbal Colón, lo que lo convierte en un documento histórico importante. En el mapa de Piri Reis están representadas partes del Océano Atlántico, incluyendo las costas de Europa, África y Sudamérica. Es sorprendentemente precisa la representación de Sudamérica para principios del siglo XVI, así como los detalles del Caribe y las islas de la Española y Cuba. Una de las características interesantes del mapa es que Cuba está representada como parte del continente asiático, lo cual probablemente se deba a los primeros conceptos erróneos sobre la geografía del Nuevo Mundo. Otro detalle enigmático es la parte sur del mapa, que se interpreta como una versión temprana de Terra Australis, el hipotético continente austral cuya existencia se suponía en aquella época. Esto añade un toque extra de intriga y controversia sobre las posibles fuentes de información que utilizó Piri Reis al crear el mapa. Es posible que se haya basado en mapas más antiguos, o que haya utilizado relatos de marineros de su época, lo que hace que este artefacto sea aún más significativo y misterioso para los investigadores. El misterio del cisne de peluche. Los arqueólogos suponen que la figura de fieltro de un cisne, creada en la Edad de Hierro, simbolizaba la vida. Este artefacto, conocido como el cisne de Pacific, fue hecho de fieltro de ciervo y relleno con pelo de ciervo. La figura pertenece a la cultura de Pacific, relacionada con los pueblos nómadas del grupo Saka, que se consideraba una rama oriental de los escitas. La antigüedad del cisne se estima en 2.400 años. Fue encontrado en el valle de Pacific, en las montañas de Altai, cerca de las fronteras de Rusia, Kazajistán, China y Mongolia. La altura de la figura es de aproximadamente 30 centímetros. El cuerpo del cisne fue hecho de fieltro blanco, los ojos y las puntas de las alas de fieltro negro y las patas de un material marrón rojizo. Para que el cisne se mantuviera de pie, se le insertaron palitos de madera en las patas. Se cree que la figura pudo haber sido colocada en un carro o en una estructura parecida a una tienda que con el tiempo se derrumbó. El cisne probablemente simbolizaba la vida en 3 ámbitos: en el aire, en la tierra y en el agua. Los investigadores señalan que las imágenes de aves acuáticas como cisnes y patos se encuentran a menudo en los mitos de la creación del mundo de los pueblos antiguos. Las excavaciones en Pacific comenzaron en la década de 1920, pero la figura del cisne se encontró hasta 1949. La conservación única de este y otros objetos orgánicos se explica por las particularidades del clima local. Muchos túmulos se encuentran en la zona de permafrost, lo que permite conservar los artefactos prácticamente intactos durante siglos. Las pirámides al momento de su construcción. Las pirámides que vemos hoy son muy distintas de cómo lucían originalmente. ¿No lo crees? Vamos a sumergirnos en la historia. Los antiguos ingenieros usaron la asombrosa cantidad de 6,1 millones de toneladas de piedra caliza para levantar la pirámide principal de Giza, la más grande y antigua de todas. Fue construida por orden del faraón Khufu. Pero, ¿cómo crees que se veía antes? No era de color marrón arenoso. Estaba cubierta por una capa brillante de piedra caliza. Pero por desgracia, con el paso del tiempo muchas de las piedras de revestimiento fueron reutilizadas. Probablemente esto comenzó durante el reinado de Tutankamón y continuó durante muchos siglos. A esto hay que sumarle el terremoto del año 1303 de nuestra era, que las sacudió un poco.
Hoy en día las pirámides todavía nos sorprenden por su resistencia. Por ejemplo, la pirámide de Jafra, que incluso ha conservado algunas de sus piedras de revestimiento originales. Parece como si una cima se encajara en otra. Es impresionante. En la parte superior de las pirámides se colocaban los llamados piramidiones, cubiertos con electro, una brillante mezcla de oro y plata. Lamentablemente la mayoría de ellos se ha perdido con el tiempo, pero todavía se pueden ver algunos ejemplares en los museos. Una tumba de élite en el templo de Apolo. En el pueblo de Gulpinar, los arqueólogos descubrieron una antigua tumba romana de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Está ubicada en el santuario de Apolo Smintheus. En la tumba se encontraron restos de más de 10 personas, incluidos niños y adultos, que estaban mezclados, lo que indica posibles disturbios o saqueos en el pasado. El propio templo de Apolo, construido en Gomoxitus alrededor del año 150 a.C., es de estilo jónico. Se han conservado elementos decorativos, en particular fragmentos del entablamento, que muestran escenas de la famosa Ilíada de Homero. La región mencionada en la Ilíada jugó un papel importante en la historia de la guerra de Troya. Las excavaciones en esta zona han proporcionado numerosos artefactos y restos de templos, lo que ofrece una visión única de la vida en la antigüedad. El joven del árbol en Irlanda, después de un huracán que derribó un haya de 215 años, se encontró en las raíces el esqueleto de un joven que murió en la Edad Media. Es sorprendente que en 1800 el árbol fuera plantado accidentalmente justo sobre la tumba y sus raíces crecieron a través de los restos, preservando detalles importantes que permitieron a los científicos estudiar la historia del joven. El análisis mostró que tenía entre 17 y 20 años por su dieta, el joven se alimentaba bien y probablemente pertenecía a la parte acomodada de la sociedad. Sin embargo, el estudio también reveló una curvatura en la columna vertebral, lo que puede indicar trabajo físico pesado durante la infancia. La causa de la muerte fue violenta. Se encontraron 2 mellas en las costillas, lo que indica heridas de cuchillo. Este caso resalta la importancia de los descubrimientos arqueológicos accidentales, que arrojan luz sobre las historias personales de personas que vivieron hace siglos. Un descubrimiento importante en Kazajistán. En Kazajistán, los arqueólogos realizaron hallazgos únicos al descubrir el complejo social Huliya y nuevos artefactos que pertenecen al período de los Gökturks occidentales. Entre estos hallazgos destaca una hebilla de cinturón con la imagen de un Kagan Gökturk encontrada por primera vez en la historia. La estructura Elek Elekizasi es el primer y único complejo conmemorativo y religioso del Kaganato túrquico encontrado fuera de Mongolia. En 2021, en la zona de los túmulos, se encontraron objetos personales de Tegin, un príncipe túrquico antiguo que gobernaba la provincia de On-Ok-O. El artefacto más importante fue una hebilla de cinturón de oro con la imagen del Kagan Gökturk en el trono, lo que constituye un testimonio único de la cultura túrquica de esa época. Este hallazgo demuestra la conexión entre los pueblos túrquicos y su arte, así como sus tradiciones funerarias. Manteca de cerdo de la época de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, después de fuertes tormentas en la costa de St. Cyrus en Escocia, el mar arroja periódicamente manteca de cerdo que terminó en el mar debido al naufragio de un barco en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Recientemente, las olas arrojaron a la orilla otros 4 trozos de manteca de cerdo, cada uno de los cuales conservó la forma de los barriles en los que probablemente se almacenaron todos estos años. Estas inusuales reliquias se hicieron conocidas entre los habitantes locales después de que un barco mercante que transportaba la manteca de cerdo fuera hundido por bombas. Se cree que con cada nueva tormenta, el barco hundido va liberando gradualmente parte de su carga, arrojando a la orilla bloques grasosos. Los habitantes locales están familiarizados con este fenómeno y afirman que la manteca de cerdo, a pesar de la costra de conchas que lo cubre, se ha conservado en buen estado y es apto para su uso. Durante la guerra, cuando el acceso a la manteca de cerdo era limitado, estos hallazgos se convertían en verdaderos tesoros, ayudando a la gente a sobrevivir tiempos difíciles. Cabellos antiguos. Resulta que esta terrible epidemia tiene una historia muy larga. Diferentes sustancias narcóticas eran populares hace miles de años, y en esos tiempos millones de personas en todo el mundo morían por este veneno. Los arqueólogos encontraron el caso más antiguo de consumo de drogas en Europa en la isla de Menorca, cerca de España. El cabello de esta persona tiene más de 3000 años. Los científicos, al estudiar la cueva Scarrix, descubrieron que nuestros antepasados realizaban un extraño ritual. Al fallecido le cortaban mechones de cabello, los teñían de rojo y los colocaban en pequeñas cajas hechas de cuerno y madera. Los investigadores analizaron el cabello utilizando métodos complejos y encontraron en él alcaloides escopolamina y efedrina,
sustancias que provocan alucinaciones. No es un secreto que en el cabello y las uñas de una persona, los investigadores pueden detectar drogas incluso después de meses y años. Los científicos creen que las personas antiguas consumían plantas que provocaban visiones, como la mandrágora, el beleño y el estramonio. Además, comían efedra, que contiene efedrina y es un estimulante. Ahora se puede afirmar con certeza que los psicoestimulantes eran populares en Europa hace más de 3000 años, y lo más probable es que ya en ese entonces representaban un gran problema para la humanidad. La muñeca más antigua de Italia. Recientemente, en Italia, los arqueólogos descubrieron una estatuilla de arcilla de aproximadamente 7000 años de antigüedad. Este tesoro fue cuidadosamente resguardado por la cueva Batifrata, donde vivían las primeras comunidades agrícolas en la península. Este artefacto es una verdadera rareza, especialmente para Italia, donde prácticamente no hay hallazgos de este tipo. La estatuilla representa una muñeca cuyo rostro está representado de manera bastante esquemática, pero lo más interesante es su peinado y sus adornos. Están hechos con especial atención a los detalles. Piénsenlo ustedes mismos. Hace 7000 años la gente usaba esta cueva no solo como fuente de agua o lugar para vivir, cazar y cultivar la tierra. Ellos realizaban allí sus misteriosos rituales, y parece que esta pequeña muñeca de barro era una de las figuras principales en esas ceremonias. Desafortunadamente, por ahora tenemos pocas pruebas concretas sobre cómo exactamente se llevaban a cabo esos antiguos rituales, pero esta estatuilla es una valiosa clave para descifrar los misterios del pasado. Hagar Kim, Templo de Hagar Kim. Ubicado en Malta, es una de las construcciones megalíticas más antiguas e impresionantes, datada en la fase de Gantija, entre 3600 y 3200 años antes de nuestra era. Ubicado en una colina con vista al mar Mediterráneo, este complejo de templos representa una de las mayores evidencias arqueológicas de civilizaciones antiguas que existieron mucho antes de la construcción de las pirámides en Egipto y de Stonehenge en Inglaterra. Hagar Kim y otros templos megalíticos de Malta fueron reconocidos como obras maestras únicas de la arquitectura. El templo está construido con enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 20 toneladas. El complejo tiene una fachada en forma de media luna, lo cual es característico de los templos malteses de esa época. Las características arquitectónicas incluyen salas interiores, nichos y altares, lo que indica la función ritual y religiosa de esta estructura. Dentro de los templos se encontraron estatuillas que simbolizan la fertilidad. Un detalle interesante de Hatzar Kim es su orientación. El templo está diseñado de tal manera que en el día del solsticio de verano, los primeros rayos del sol penetran por la entrada central e iluminan la parte interior del complejo. Este hecho indica el conocimiento astronómico de los antiguos constructores y su profunda conexión con los ciclos naturales. La extremidad de Daniel Sickles y sus aventuras. Uno de los objetos más famosos del Museo Nacional de Salud y Medicina en Washington son los fragmentos de la pierna del general Daniel Sickles, participante de la Guerra Civil de Estados Unidos. Esta exhibición atrae la atención no solo de los visitantes, sino también del propio Sickles, quien acudía repetidamente al museo para ver lo que había perdido e impresionar a sus amigos, incluido Mark Twain. Daniel Sickles es una figura controvertida y escandalosa. Nació en Nueva York e hizo una carrera exitosa en la jurisprudencia y la política. Su vida estuvo llena de acontecimientos sonados, incluyendo su matrimonio con Teresa Baggioli, quien era la mitad de su edad. Sickles no ocultaba sus relaciones extramatrimoniales, incluso una vez llevó a una prostituta a una sesión de la Asamblea Estatal. Un giro dramático fue la infidelidad de su esposa con el fiscal del distrito, Philip Barton Key. Al enterarse del romance, Sickles mató a Key a tiros justo frente a la Casa Blanca. El juicio fue una sensación. Sickles se defendió alegando locura temporal. Fue la primera vez que se usó esta línea de defensa y tuvo éxito. En 1863, siendo general de división, Sickles participó en la batalla de Gettysburg, donde, desobedeciendo órdenes, adelantó su cuerpo. Esta decisión llevó a grandes pérdidas y él mismo perdió una pierna debido al impacto de una bala de cañón. La extremidad amputada fue entregada al museo en una caja especial y se convirtió en una de las piezas centrales de la exposición. Sickles no solo no abandonó su carrera, sino que también regresó a la política. Vivió una larga vida y falleció a la edad de 94 años en 1914. Su pierna todavía está expuesta en el museo, recordando su vida brillante y llena de acontecimientos. Muchas gracias a todos los que vieron este video hasta el final y especialmente a quienes lo compartieron con sus amigos. Escriban en los comentarios cuál de estos descubrimientos les impresionó más. Gracias por ver, hasta luego a todos.